Ahora Cami nos va a compartir un versículo previo a compartir la prédica central de hoy. Dinos, Cami, ¿dónde está? Está en Romanos 8:28. Romanos 8:28. 8:28 tiene de título Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo pensaba en todas las cosas que a veces nosotros queremos que sucedan ya, o que hay cosas que no entendemos por qué pasan, que pedimos lo contrario, o pedimos algo y se da algo que decir, no tiene nada que ver con lo que yo pedí o con lo que yo quería, pero creo que las cosas pasan porque así no nos gusten, Dios quiere que así sean, y por el propósito que tiene para nosotros, es de la manera que tiene para prepararnos, para que podamos aprender, para que podamos superar, para que podamos volvernos aún más fuertes, y bueno, que tenemos que confiar y que saber que si amamos a Dios, las cosas que nos van a pasar siempre van a ser para bien, con el propósito que Él tiene, y bueno, esperaremos en eso. Amén, amén. Amén. Qué linda palabra. A veces no nos damos cuenta que alguien puede recibir esa palabra exactamente para algo que la necesita en el momento. Está muy bueno compartirlo también, siempre. Qué linda previa que pudimos hacer hoy, dejando al Espíritu Santo fluir. Igual vamos a hacer una oración previa a la prédica para que sea Él el que tome el control y todo lo que se comparte aquí sea orquestado, guiado e iluminado por Él. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, toma el control en este momento de cada palabra que saldrá de mi boca, que dé fruto apacible en los corazones de las personas que van a escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo que se levante para distraer, para levantar contienda o con cualquier otro objetivo del enemigo de hacer que esta palabra no prospere y dé el fruto que estamos pidiendo, sea ahora sujeto al nombre poderoso de Jesús y anulado. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir acerca de la grandeza de nuestro Dios. El título de la prédica de hoy es No limites a Dios. Compartimos hoy en el comienzo dos hermosas alabanzas. Una de ellas era el poderoso de Israel, exaltando la grandeza y la majestad y la imponencia de Dios, ¿sí? Incluso desde la época un poquito antes de la palabra central que vamos a compartir hoy. Incluso en el video del poderoso de Israel podemos ver una representación un poco rústica, pero gráfica, de lo que fue la escena del Mar Rojo abriéndose para el pueblo de Dios, para que pasara al otro lado, cuando estaban acorralados por Faraón y todo su ejército, con gente de a caballo y sus carros. Incluso cuidó Jehová a través de su ángel las espaldas de su pueblo, y era tinieblas y trastorno para el enemigo, impidiendo su paso para herir al pueblo, a la niña de su ojo, como dice también la palabra. Esto lo podemos ver en Éxodo, capítulo 14, versículos del 18 al 31. Bien, el versículo 18 dice, sabrán que yo... Sí, de Éxodo 14. No. El versículo 14, el capítulo 14 de Éxodo, el versículo 18, nos deja ver que dice, sabrán que yo soy Jehová, me glorificaré sobre Faraón y su gente. Entonces podemos ver a un Dios haciendo de un imposible algo real, algo tangible, que puede alcanzar con la palma de su mano o vislumbrar en el plano físico. Algo muy grande, y en este caso, lo que acabamos de citar, algo sin precedentes. Nunca más se volvió a ver, ni se había visto, y probablemente no se vuelva a ver. Después podemos ver, allá en Éxodo capítulo 17, a un Dios que se indigna por las quejas de su pueblo y que logra muy fácilmente, con una orden a su siervo, sacar agua de una roca, tras la queja y murmuración que se había levantado.
Vemos también en Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 20, lo temible, con un sentido de reverencia y de respeto detrás, poderosa e implacable, que es la presencia de Dios. Se nos dan imágenes de truenos, de relámpagos, de una espesa nube, de sonido de bocina muy fuerte que iba en aumento, de todo el monte Sinaí humeando. Se estremecía el monte en gran manera. Dice, Jehová había descendido como fuego. Yo acá me imagino un monte, una gran colina, como esas sierras que uno ve en la ruta de camino hacia Maldonado, por ejemplo, y todo humeando y como un volcán que respira, o como literalmente como un volcán. Debe ser una imagen totalmente temible y gráfica, como lo que se está diciendo aquí. Incluso que llegaron al punto, en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 22 al 33, puede ver esto, de el pueblo mandar a Moisés a recibir el mensaje solo, ya que temían que si escuchaban a Dios de vuelta, podían perecer ante la gloria, ante la imponencia de su poder, de su presencia. Después uno puede, en Números, capítulo 16, versículo del 31 al 35. Así es. Ver a un Jehová Dios consumiendo con fuego y tragando la tierra a los rebeldes inspirados por Coré, y luego en un santiamén arrasar con más de 14.000 hombres del pueblo que estaban contagiados por este espíritu contaminante. ¿Cuál era el de Coré? El de Coré. Podemos ver también en Números capítulo 22 y capítulo 23 a un adivino de gran prestigio, incluso, por así decirlo, poder, entre comillas, el adivino Balaam, que era un adivino, un pagano, pero era temeroso del gran Dios. Y tuvo que someterse al diseño de bendición que tenía Jehová para su pueblo, para Israel, no pudiendo maldecirle, como se le había pedido de parte de Balac, incluso teniendo la motivación de una suntuosa, gran recompensa. Terminó bendiciéndoles. Y el enemigo no se salió con la de él. Vamos viendo en estos ejemplos cómo Dios es grande, cómo Dios prima en su voluntad, su diseño, su propósito. En Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 1 al 7, se nos habla literalmente de la grandeza de Jehová, y esos versículos resumen los hechos que mencionamos anteriormente. Después, un poquito más para adelante, tenemos en todo el desarrollo del libro de Josué varias imágenes, varios acontecimientos allí escritos que nos permiten apreciar la mano de Jehová derribando fortalezas, como cuando fue en Jericó, ante un pueblo en silencio, consumiendo gigantes, hiriendo a incontables enemigos. Vemos a un Jehová que hiere con granizo y saca corriendo a los enemigos que se levantaban con Israel. Vemos en todo el libro de Josué. Sí, no estamos precisamente definiendo dónde, así que el que quiera ver puede leer el libro de Josué. Incluso lo vemos a Jehová dándole estrategia a Josué para la conquista, en el caso de la victoria contra Ai. ¿Sí? Vemos un pueblo que venía de una conquista ante Jericó, que había sido entregada por Dios, y cómo el pueblo, cuando se apartó, se enfrió, se confió y fue sin Jehová, pereció con este enemigo pequeño que era Ai. Pero luego, a través de la estrategia que Jehová da a Josué, pudieron conquistar. Lo vemos también detener el Jordán, etc. Podemos ver al gran y poderoso Dios de Israel entregando la rica y vasta tierra prometida a su pueblo. Tierra prometida que en ese entonces era un territorio, pero que hoy en día tiene un significado que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ligado a Jesucristo, a nuestro Salvador. Podemos ver la grandeza de Dios y su poder en el resto de la historia. En la sucesión de los reyes sobre Israel, por ejemplo, en la época de los reyes descrita en los libros que están más adelante en el Antiguo Testamento, durante los años comprendidos en los libros de los profetas, e incluso en el Nuevo Testamento, y las promesas acerca
de cosas que aún no han acontecido, que fueron reveladas, como está en la raíz del último libro de la Biblia, de esa palabra que es Apocalipsis, que en inglés se le llama el libro de las revelaciones, porque justamente tiene el símbolo de gráficamente levantar una manta que tapa algo y se nos es revelado. ¿Sí? Si bien hemos pasado de la dispensación de la ley a la de la gracia, o sea, de la quinta dispensación a la sexta, respectivamente, aún hay otra por acontecer, que es la del reino milenial de Cristo. Y tenemos que, a pesar del cambio de dispensación, de que hoy pensamos que muchas cosas de la Biblia, eso es antiguo, ahora hay que modernizarse un poco, no debemos olvidar que mismo en la palabra, que es, siempre lo decimos, autosustentable, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta imponencia en su presencia, en su majestad, esta forma que Él ha diseñado para el funcionamiento del universo y también de nosotros, que estamos implícitos en Él, tiene un sentido y el sentido lo dio Él. Nosotros debemos ajustarnos a Él. Eso lo podemos ver en Hebreos 13:8. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, aquí damos fin a este preámbulo que lo que buscaba era enriquecer un poco lo que vamos a ver a continuación y también afirmar esa imagen de la grandeza de Dios, esa imagen que veíamos y que cantábamos en la alabanza, diciendo que era grande, diciendo que nos iba a dar la tierra prometida, declarándolo y también a la par exaltando su grandeza. Bien, hoy vamos a ver que es en el libro de Josué donde nos vamos a detener y vamos a estudiar acerca de un hombre de Dios específicamente y veremos cómo este hombre no procedía y luchaba dimensionando o comparando al enemigo, al conflicto, a la adversidad con sus capacidades y sus fuerzas, sino comparándolas y midiéndolas con las de su Dios, Jehová, el Dios vivo y verdadero, del cual hemos hablado muy fugazmente en este preámbulo de citas de la palabra. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 5. Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 5. Podrá también hallarlo descrito aquí en Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 15, pero lo vamos a leer del libro de Josué. La primera lectura que vamos a hacer tiene como título Caleb recibe Hebrón. Y dice así el versículo 6 del capítulo 14 de Josué. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. El versículo 11 dice: Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser herencia de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kirit Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Bien,
Esa es la primera lectura y ahora la vamos a complementar con los siguientes pasajes. Es un pasaje más cortito. Es Josué capítulo 15, del 13 al 19. Va a complementar y nos va a dar lo que prosigue a lo que acabamos de leer. Vemos entonces, resumiendo, que Caleb pide una tierra que todavía está invadida por el enemigo a Josué, como Dios Jehová le había prometido, ¿sí? Que tiene como respaldo que él ha cumplido con lo que Jehová ha mandado y que se ha mantenido en comunión con él. Caleb conquista Hebrón y Debir. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kirit Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb, dice el versículo 14, echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Y aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba a él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Bien. Bueno, vemos entonces un Israel que está conquistando, para situarnos un poco en el entorno de aquella época. Israel venía conquistando ya gran parte de la tierra prometida que hoy tiene como símbolo, que podemos asociar a una vida plena en Cristo. Puede ver en el capítulo 12 de Josué todos los reyes paganos que venían siendo destruidos, primero por Moisés en detalle y luego por Josué. Un total de 31 reyes, algo nada menor. Aún quedaba tierra por conquistar. Vemos un pueblo que no debía ceder ni una porción de lo que se le había dado por poseer, de la promesa. Se nos cuenta que la tierra se repartía echando suertes, por ejemplo, dejándolo librado al azar, tirando dados, como sucedió en el libro de Jonás, cuando tuvieron que descifrar la causa por la que se había levantado esa tempestad en el mar, cuando Jonás estaba escapando en el barco, partiendo de Jope. A Judá le tocaba lo descrito en Josué 15, del 1 al 12, para los que quieran ver geográficamente a qué equivalía este terreno. Y se nos destaca la conquista de Caleb. Caleb, la raíz del nombre, es Kol, significa todo, y Lev, corazón, una persona de todo corazón, con un corazón pasional. Se nos dice también que era ceneseo, lo cual es una familia prominente, descendiente de Esaú, eran edomitas, que en una gran porción se unió al pueblo de los judíos. Vemos aquí que Caleb tenía raíz en la tribu de Judá. Bien, vamos a ir al versículo 6 de Josué 14 y me gustaría acompañarlo con una cita que está en Números 14, versículos 24 y 30. Se lo dejo para que lo lea usted, yo se lo resumo, pero en sí es que Caleb, en aquel entonces, unos 45 años antes de la época en la que estamos situados ahora, en este pasaje que estamos leyendo, vemos cómo Caleb fue ese explorador, uno de los 12 enviados junto a Josué, los cuales fueron a reconocer la tierra prometida, como se nos describe aquí, y vinieron con las noticias, con un pronóstico, a contar al pueblo lo que Jehová tenía como promesa para ellos. Cuando estos exploradores fueron, se encontraron con un pronóstico totalmente desalentador, con una lógica y una realidad totalmente impenetrable para el pueblo, para conquistar esta tierra prometida que Dios les había dado. Habían gigantes, ciudades fortificadas, parecían como langostas al lado de ellos, y hicieron, como decía acá, que el corazón del pueblo desfalleciese. Entonces, los únicos que no cayeron en esta actitud negativa, en este pesimismo, en esta incredulidad, en ese entonces fueron Caleb y Josué. Esas dos personas que
a excepción del pueblo y los demás exploradores, que luego murieron, los otros 10, pudieron llegar a la tierra prometida. El resto de esa generación, ninguno llegó. En ese entonces Caleb habíamos dicho que tenía 40 años. Se nos habla de que Caleb fue en pos de Dios y no midió al enemigo, al obstáculo, hacia la bendición, con sus fuerzas, ya lo habíamos dicho. Lo midió conforme a lo prometido por Dios y la grandeza que le caracterizaba. Si usted va a Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21, cerca de donde compartió Cami hoy, esa palabra tan linda. Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, vamos a poder ver, se nos habla de la fe de Abraham. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Se nos habla de la fe de Abraham, fe que vamos a ver que en cierta manera compartía Caleb, y cómo esto después se ve gráficamente en la conquista de Caleb. Los versículos 7 y 8 nos dejan ver que Caleb hace callar a los negativos e incrédulos, a la parte del pueblo que había caído en la murmuración y en la queja ante el pronóstico que tenían por delante. En Números capítulos 13 y 14, para los que quieran complementar la prédica de hoy, vemos cómo incluso Caleb llega a romper sus vestidos ante la negatividad del pueblo, el cual limitaba a Jehová. Vemos que en Números 13:30 la cita que se remarca es: más podremos nosotros que ellos. Ese era el mensaje en el corazón de Caleb. Esa fue la respuesta de su corazón. Un corazón confiado en Dios, no midiendo las circunstancias, sino el poder y la grandeza de su Dios. Lo vemos no limitándolo, a pesar de que todo decía que no. En el versículo 9 vemos que hay una promesa de conquista por la actitud de conquista y fe en su Dios poderoso. Caleb entraría a la tierra prometida. Esa fue la promesa de su Dios. Caleb obedece durante la batalla hacia la conquista de la promesa. Permanece fiel a Dios y sus mandamientos, en actitud consciente de la dependencia de su Dios. Vemos esa obediencia que se describe tan gráficamente con consecuencias positivas en Deuteronomio capítulo 28. Y también se nos describe las consecuencias de la desobediencia. Vemos un Caleb en comunión con su Dios por nada más y nada menos que 45 años. Llega a ser más que la vida de muchos hermanos a quienes hemos conocido y han partido antes de llegar a los 50. Así que podríamos decir que Caleb, como se dice en criollo, esperó una vida para acariciar esa promesa, para palparla, para tocarla. Así que si usted está esperando en el entorno de 10, 15 años, no desmaye. Es así. Caleb tenía en ese entonces 85 años. Si bien su cabello probablemente se hubiera vuelto blanco y su piel arrugada, él estaba lozano, él estaba fuerte como un búfalo. Complemente este comentario con Salmos, capítulo 92, versículo 10. Tan fuerte como para guerrear, para salir y para entrar, ágil, fuerte, funcional. Lo físico, en su cuerpo, su metabolismo, su salud, su energía y su biología, eran sin dudarlo evidencia de cómo el mundo espiritual rige al físico, y Jehová cumple sus promesas y respalda a los que en él confían. Recuerde que, como dice Efesios 6:12, no tenemos guerra contra carne ni sangre, es todo un plano espiritual. Y si estamos del lado de Dios, no hay edad para estar bendecidos y conquistando. Puede complementar este comentario que acabamos de hacer con Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31, y Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Una pequeña observación es
lo estoy alentando con este comentario que le voy a hacer a continuación, que es: seamos fieles en la espera y refugiémonos en Dios y llevemos cautivo todo pensamiento de derrota y duda a los pies de la cruz. Amén. Algo a lo que los alienta 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Todas las citas que hacemos es para que vea que la Biblia es autosustentable y que todo lo que se afirma para sostener lo que estamos aquí hablando está mismo en la Biblia. Independientemente de que esté en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que puede usted encontrar la respuesta a todas las preguntas y sostener todo lo que afirmamos aquí mismo en la Biblia. Hay que investigar, hay que leer, hay que aprender, hay que memorizar los versículos. Es por eso que está bueno que todo lo que aquí recomendamos que usted lea, vaya a buscarlo. No es menor destacar que también tuvimos a otro grande de la fe, a otro grande de Dios, alguien conforme a su corazón. Estoy hablando de David, el cual esperó unos 17 años desde su unción como rey, siendo pastor de ovejas, cuando fue llamado a la casa de su padre. Había sido, ni siquiera lo habían contado, cuando el profeta Samuel fue a buscar, a encontrar cuál era el próximo rey de Israel. Probablemente cayó con abrojos, sucio, hediondo, porque las ovejas hieden bastante, y lo vemos como él recibe una promesa de que va a ser rey en esas condiciones totalmente paupérrimas, porque el criar ovejas era de lo más bajo que se podía uno llegar en esa época. Y en 17 años después, en espera, en comunión con su Dios, él recibe, palpa la promesa. También tenemos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, que se nos habla del árbol de la vida para el que venciere. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, un árbol de la vida que simboliza a Jesús. Y aquí, en Canaán, la promesa es la vida plena en Cristo, como lo podemos ver hoy en día. Versículo 12, dice: dame pues, Caleb. Vemos un reclamo de la promesa de Jehová. Se apropia de la promesa y no importa cuán grande sea el enemigo y su fuerza, mayor es el que estaba con Caleb que el que venía contra él. Algo que podemos ver en 1 de Juan 4:4. Vemos cómo el Nuevo Testamento se respalda en el Antiguo y viceversa. Se nos habla también de los anaseos. Los anaseos eran los hijos de Anac. Para resumírselo, eran gigantes. Pero ahí, en Hebrón, hay lo que yo llamé acá un bonus track, porque en Hebrón descansaban también los restos de los gigantes de la fe. En esas tumbas dobles descansaban los cuerpos, los restos, ya seguramente descompuestos, de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, y de Jacob y Lea. Esto lo sustentamos con lo descrito en Génesis capítulo 23. Entonces yo veo acá a un Caleb que, además de estar consciente de la promesa de Dios, seguramente conociera bastante de la palabra, el formato que se compartía en esa época. Yo lo veo como matando dos pájaros de un tiro, porque conquistó territorio de gigantes, algo que sería un trofeo valioso, un hito, ¿sí? Y además, él estaría sobre la tierra bajo la cual descansaban los cuerpos de los patriarcas, los gigantes de la fe. Por eso es que cuando citamos Romanos 4, 20 y 21, yo le adelanté que íbamos a hablar de Abraham y cómo se conectaba esta fe de Abraham con la conquista poderosa de Caleb. Entonces, aquí vemos cómo esta intrepidez, esta astucia y esta fe poderosa también se manifiesta en cierto aspecto en el plano físico, con los cuerpos de los patriarcas descansando bajo esa tierra. Entonces se nos deja ver cómo en ese primer viaje, como explorador, a sus 40 años, aún con mucho por aprender y recorrer, él captó la visión de lo prometido a Abraham, se apropió de ello. Por eso es importante que cuando un profeta que es enviado de Dios con genuina inspiración del Espíritu Santo le dé una promesa, usted se la anote, la grabe y no la pase por alto, porque va a ser sustento en las épocas de prueba
en las épocas en las cuales usted ve una circunstancia como la tenía Caleb por delante, con gigantes, ciudades fortificadas, era en un monte, tenía que subir. Si uno ya ve al gigante grande de por sí, imagínese si lo tiene arriba en un monte, lo ve más grande todavía. Pero la visión, la promesa y ese corazón potenciado, bombeando sangre llena de fe, por llamarlo de alguna manera, puede contra todo. Es como que nos apropiamos de la grandeza de Dios implícita en su presencia. En los versículos 13 y 14 vemos cómo es bendecido por Josué y se le da la tierra que reclama. Ahora tiene que ir a pelear por ella, que es lo que vemos después en Josué 15, del 13 al 19, cuando él conquista Hebrón y Debir. Para no hacerlo más largo, vemos como en el versículo 14 Caleb efectivamente echa a los anaseos de la tierra. Caleb no solo conquista y pone su fe por obras, sino que impulsa a que surja otro conquistador en la fe dentro de los suyos, al cual no solo le daría la tierra, sino que también le daría la mano de su esposa. Eso lo vemos en el versículo 16. O sea, vemos no solo una fe que es puesta en obra, una fe que se traduce en obras, una fe que conquista, una fe que agrada sin dudas a Dios y que lo respalda con bendición, sino que también se contagia y potencia la fe de alguien más de su entorno, porque no dudo que Otoniel, el que se nos describe en el versículo 17, antes de ir a tomar la ciudad, a la cual Caleb ponía por desafío y con la recompensa de la mano de su hija, tuviera que enfrentarse a los argumentos de la lógica, pero sin duda los venció de la mano de Dios, de su fe, de esta fe que también era alimentada por este líder que era Caleb. Caleb entonces no solo conquistó para sí, sino que para su heredad también y tuvo para compartir. Sus conquistas produjeron paz para Israel por varios años. Según algunas lecturas podemos ver que era 40 años aproximadamente. Entonces, esto nos lleva a las siguientes reflexiones. Son 3. La primera de ellas es: no limite a Dios ante ninguna circunstancia. No mida al problema, al desafío, con usted, con sus capacidades y sus fuerzas, sino que hágalo con el Dios grande y poderoso del que acabamos de hablar. No sea como los 10 exploradores, incrédulos, que perecieron, por cierto. Sea como Josué y como Caleb. La segunda reflexión y consejo es: usted no conoce las dimensiones de la conquista alcanzada por poner su fe por obra, al punto que conquiste en tal abundancia, prosperidad y bendición, respaldado por la mano de Dios, que pueda hasta compartir y repartir con los suyos, y esto perdure en el tiempo, como aconteció con Caleb, con Otoniel y su hija, y esa porción de Judá. Y la última es: recuerde permanecer en comunión, obediencia, intimidad y enamoramiento con Dios. Recuerde lo que se promete en Apocalipsis 2, 7, y le recomiendo ver Apocalipsis 2, del 1 al 7, ese consejo a esa iglesia en Éfeso, que iba con obras, conquistando, iba teniendo resultados que también tienen las máquinas. A Dios lo que le interesa y lo que prima para Él es nuestra comunión con Él, nuestra intimidad, nuestra oración, ese primer amor. Recuerden que primero está Dios, luego nosotros, y de ahí para abajo viene la familia, el prójimo, etc. La lucha se vuelve mucho más sencilla y alcanzable si usted minuto a minuto batalla, y minuto a minuto va en esas batallas conquistando en el nombre de Jesús. Como en una carrera de decenas de kilómetros, el recorrido se hace metro a metro. Metro a metro, usted va conquistando territorio. De la misma manera, es recomendable que usted pelee en oración. Recuerde que cada día tiene su afán, como nos lo dice Mateo, capítulo 6, versículo 34, que de por nada debemos de estar afanosos.
Buscad primero el reino de los cielos, dice también la palabra, y el resto vendrá por añadidura. ¿Cómo hemos de buscarle? Sin fe y creyendo en ese Dios grande y poderoso del que aquí hablamos. Caleb tuvo que esperar 45 años persistiendo en esto y pasando por decenas de luchas contra el enemigo, seguramente cansándose, quedando herido y malherido en un montón de situaciones, con muchos pronósticos en contra, pero él persistió en esto. Él cumplió, él obedeció y se mantuvo junto a su Dios. Recuerde que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los días, como dice Mateo capítulo 28, versículo 20. No estamos solos. Bueno, por aquí estamos dando final a lo compartido de hoy. Fue bastante intenso, como siempre nutrido de pasajes y con reflexiones que nos llevan a poner más en criollo y más como meta lo descrito aquí y las exhortaciones que se van generando a medida que vamos leyendo. Hablamos de un Dios grande, de un Dios que hace muchas obras, de un Dios que parte el mar al medio, que era un monte imponente, gigante, truenos, nubes, bocinas. Pero hoy de mañana me levanté, y esta es la sorpresa final y muy linda, y pude apreciar ese Dios grande y poderoso dentro de lo pequeño, en el entorno del barrio en donde vivo, con pequeños detalles de parte de la naturaleza que le voy a compartir a continuación en el video. La idea es que pueda terminar esta palabra compartida hoy, estos consejos que a veces para los más nuevitos, incluso para los ya viejitos, hacen que Dios se vea como un Dios implacable, un Dios que es temible, pero no olvide que Dios es amor y que lo podemos ver a diario reflejado esto en nuestra vida e incluso en su creación, que es lo que vamos a compartir ahora. Vamos a apagar la luz para que se pueda apreciar un poquito mejor. Usted lo va a ver ahí en el video de YouTube, aquí lo vamos a ver a luces apagadas. Vamos a culminar con la grabación. Muchas bendiciones y que el Espíritu Santo genere mucho fruto en esta palabra que acabamos de compartir. Reflexione, la medite en ella y cualquier duda puede escribirnos por privado.